Señor, tú eres la fuente de nuestro gozo, Señor, y es algo sobrenatural. Y Señor, solo tú puedes captivar nuestro corazón. Y sí necesita ser cautivado, atraído, Señor. Y solo tú puedes refrescarnos en medio de las batallas. Y solo tú nos puedes dar la fortaleza que necesitamos para vivir la vida que tenemos que vivir, porque cuando estamos en tus manos, Señor, el enemigo se levanta como un ejército, Señor, contra nosotros, pero sabemos de que tú eres más fuerte que el que está en el mundo. Y no ignoramos, Señor, que durante la semana vivimos tiempos muy difíciles y venimos a ser refrescados. Y tampoco ignoramos, Señor, que muchas veces necesitamos dirección y venimos a que nos des dirección. Y no ignoramos que muchas veces, Señor, necesitamos corrección. Y te rogamos que nos corrijas, Señor, y nos guíes por el camino de vida, Señor. Sé tú con nosotros, Padre, danos tu palabra, que la recibamos como lo que es palabra de vida, que no estemos buscando lo espectacular, sino oír tu voz, Señor, que es la que nos sana, Señor, la que nos da vida. En nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Seguimos estudiando la carta de Pablo a los Romanos. Hemos estudiado ya 11 capítulos, empezamos el capítulo 12. Y voy a dar un pequeño resumen de nuevo, recordando que esta carta de Pablo a los Romanos, los primeros 8 capítulos, Pablo presenta el Evangelio de Jesucristo, lo explica, lo enseña, y ya desde el primer capítulo él habla de ese Evangelio diciendo que no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese Evangelio que se conoce por revelación, no por conocimiento natural del hombre, y esa justicia, esa rectitud, ese estándar que Dios demanda solo se recibe por fe. De otra manera no puedes obtenerlo, porque por tus esfuerzos no puedes obtenerlo, por tu justicia es peor que trapos de inmundicia. Y es por eso que necesitamos el poder de Dios. Y esto se aplica a todos, como decía Pablo y lo dijo y lo dejó escrito en Romanos 3, todos hemos pecado y hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Y necesitamos pues de esa gracia del Señor, siendo justificados pues gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces es gratuitamente, no te puedes vanagloriar, no puedes con arrogancia decir, bueno, yo soy aceptado por Dios porque soy alguien. No, es por la gracia y gratuitamente lo recibimos, la justicia que viene al aceptar lo que Jesús hizo en la cruz. La palabra de Dios es poderosa. Habla la palabra de Dios, imprégnate con la palabra de Dios. Y cuando la hables, Dios va a hacer un trabajo poderoso. Si tú te impregnas de historias de hombre, pensamientos, filosofía, eso no va a tocar al hombre. Pero la palabra de Dios, hermano, porque el Espíritu viene. Y viene el Espíritu y lo compartes con poder, con gracia, no quiere decir que con golpes, pero con poder. Y esa palabra tiene un efecto tremendo. Cuando Pablo habla en los capítulos 9 al 11 sobre qué de Israel, pero la palabra del Señor dice de que el pueblo de Israel en los últimos días vendrá al Señor, al final. En el capítulo 11, Pablo haciendo referencia a que ellos tropezaron porque quisieron establecer su propia justicia y rechazaron la justicia de Dios. Dice, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celo. Es decir, al rechazar el Evangelio vino hacia nosotros y nosotros hemos recibido. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Es decir, viene la plenitud, viene la llenura en que los israelitas van a reconocer a su Mesías. Para mientras tanto hay un remanente pequeño. Hay algunos israelitas descendientes de Abraham
de Jacob, que están ahí, que han recibido a Jesucristo. Entonces la palabra del Señor habla de que al final ya no solo va a ser un pequeño grupo, sino que la mayoría del pueblo de Israel va a venir al Señor, van a reconocer a su Mesías. Y Pablo dice, así como vosotros en un tiempo fuiste desobedientes, pero ahora se ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. O sea, nosotros en un tiempo los gentiles éramos desobedientes, no nos interesaba buscar a Dios. Pero por la desobediencia de ellos el Evangelio vino a nosotros y se nos mostró misericordia. ¿Y por qué aceptamos ese Evangelio? Si éramos desobedientes. Porque ya estábamos cansados de vivir en esa rebeldía. Ya habíamos probado el fruto amargo de esa rebeldía. Y estábamos ya considerando, después de toda nuestra necedad, el costo eterno de un infierno de fuego separado de Dios. Entonces llegamos a la conclusión, aunque éramos desobedientes, llegamos a la conclusión, Señor, perdónanos. Y eso es lo que dice Pablo. Así como vosotros en otros tiempos fuiste desobedientes, pero ahora se os ha mostrado misericordia por la desobediencia a ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, ahora a ellos se les muestre misericordia, porque Dios ha encerrado todo en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Entonces lo que vemos es de que el gentil, nosotros, no podemos venir arrogantemente y decir estos judíos que no creen en el Señor, aquí y allá. Cuidado, nosotros éramos desobedientes. Y Dios mostró misericordia en nosotros. Y ahora oremos por ellos para que Dios les muestre misericordia, que se la mostrará en los últimos días. Entonces Pablo, en el capítulo 12, empieza diciendo, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Por consiguiente, hermanos, ruego por las misericordias. La base, o sea, Pablo hace un llamado a la santidad en el capítulo 6 de Romanos. No voy a regresar ahí, ya lo hemos hablado muchas veces. Y también en el capítulo 8 habla de la santidad. Y Pablo acá vuelve a hacer aquí un llamado de la santidad y de la consagración. También Pablo en el capítulo 6 habla de consagrar nuestros miembros, ofrecerlos para el Señor, presentarlos a Dios. Y Pablo vuelve a hacer ese llamado en el capítulo 12, un llamado a vivir una vida consagrada, una vida entregada al Señor. Y la base es la misericordia de Dios. Os ruego por la compasión de Dios. Dios tuvo compasión. Dios se sintió al ver nuestra condición perdida, sin esperanza, aparte de Él, y el Señor tuvo compasión. Y esa compasión no fue simplemente un sentimiento, fue una compasión tan profunda y un amor tan grande que Él estuvo dispuesto a dar lo que costaba salvarnos, que era su Hijo unigénito en la cruz. Entonces Pablo dice, por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos. Nuestros cuerpos hay que presentarse al Señor como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto, vuestra expresión religiosa, vuestro culto, latría, de ahí viene la palabra idolatría, adoración de imágenes. Vuestra adoración, vuestro servicio de adoración racional, la palabra en griego es logiko, y ahí viene la palabra lógico, es decir, lo que es lógico, lo que tiene sentido con lo que Dios ha hecho, que dio a su Hijo y su Hijo murió por nosotros, es que ahora nosotros le demos nuestra vida. Ese es nuestro culto racional, no es un puño de tradiciones, no un poquito aquí, un poquito allá, sino que vivamos para Él. Eso es lo que el Señor nos pide. Ahora, Pablo dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No os adaptéis, aunque sea, no os conforméis, no toméis la forma de este mundo, la forma de pensar, la forma de actuar, sino transformaos, es decir, metamorfo, sed transformados como la metamorfosis de la mariposa. La oruga es transformada en una mariposa y nosotros por la palabra de Dios sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, al cambiar radicalmente nuestra mente, como por medio de la palabra de Dios. Sed transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a transformar nuestra mente. ¿Cómo?
con la palabra de Dios, y entonces vamos a poder distinguir qué y qué no es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta, es decir, es completa, es buena y es lo único aceptable, es lo único que le agrada al Señor, que hagamos las cosas conforme a su voluntad. Entonces ya ahora Pablo pasa en los siguientes versículos, habiendo hecho este resumen, pero creo que es valioso. Pablo pasa ahora a los siguientes versículos para darnos ejemplos y enseñanzas prácticas de cómo consagrar nuestras vidas a Dios, cómo vivir una vida en santidad. ¿Cómo? Hablando de cuál debe ser nuestra actitud, hablando cuál deben ser nuestras acciones. Versículo 3. Pero en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Hasta ahí vamos a llegar, a cubrir. No voy a leer más porque no vamos a poder cubrir más. Y tal vez no logre cubrir esos versículos del 3 al 8. Vamos a ver. Pero Pablo dice acá, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar. Lo interesante es que Pablo dice, en virtud de la gracia, es decir, por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar. Es decir, Pablo está diciendo, yo voy a decirles a ustedes algo, no porque yo soy Pablo, no porque yo tenga autoridad porque soy Pablo, porque soy judío, no, dice, es por la gracia que Dios me dio. Es decir, por la gracia que Dios me dio, el favor que Dios me dio, yo tengo un llamado. Y ese llamado es por gracia, no es porque yo lo merezca, no es porque yo sea alguien. Simple y sencillamente Dios me dio un llamado, Dios me escogió para un llamado específico. Y ese llamado es por gracia, no es por ningún mérito personal. Y entonces, ese llamado, que es el llamado de ser apóstol, un enviado, un mensajero, incluye también dar un mensaje, palabra de enseñanza. Y esa palabra de enseñanza viene de Dios. Y ese Dios es a través del Espíritu Santo que recibe ese poder y esa capacitación para dar esa enseñanza. Y ese Espíritu Santo se recibe por gracia. Entonces Pablo entendía claramente que lo que estaba haciendo era por gracia, no era porque él fuera alguien en particular. Y eso es bien importante. Reconocer que es por gracia. Pablo no dice, no, yo no tengo el don. No, él entendía que tenía un llamado y le daba la gloria a Dios. Entonces Pablo dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros. Muy importante, reconocer. Ahora, la prueba de que Pablo había sido dado ese ministerio es que tenía el don espiritual para llevarlo a cabo. Esa es la prueba. Pablo está enseñando. ¿Qué mostraba al enseñar? Autoridad. Pablo enseñaba siempre con autoridad. Lo vemos en sus cartas, amén. Otra cosa, Pablo enseñaba con sabiduría. Vemos su sabiduría. Sabemos que esa era sabiduría divina. Y también vemos que conocía la palabra. Pablo enseñaba con conocimiento. Y todo eso es del Espíritu Santo, un espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. Entonces Pablo, al estudiar las cartas de Pablo, entendemos que realmente era la gracia de Dios, porque él tenía el don para llevar a cabo esa enseñanza. Tenía el sello. Entonces Pablo dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, a cada uno. Pablo le está enseñando a cada persona y nos incluye a nosotros, porque esto sí ha sido escrito para nosotros también. Entonces Pablo está diciendo a cada uno, esta enseñanza es para cada uno de nosotros. Digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí mismo de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio. ¿Qué quiere decir? Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Querrá decir de que Dios les da a algunos una medida de fe para
Decir, yo soy gigante en el reino de los cielos, y a otro una medida de fe así, para que diga, yo soy un piojo en el reino de los cielos. ¿Será eso lo que está queriendo decir? Según la medida de fe, a uno le da una medida. Sería bueno preguntarlo, ¿no? Hay que ver qué nos está diciendo el Señor. No piense más alto de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Bueno, Dios no hace acepción de personas. 4 veces en el Nuevo Testamento leemos que Dios no hace acepción de personas. En el libro de Hechos 10:34, Pedro dice, Dios no hace acepción de personas. En Romanos 2:11, Gálatas 2:6 y Efesios 6:9, Pablo dice, en Dios no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Para Él no hay acepción de personas. Sin embargo, Pablo está diciendo de que hay distintos niveles. Porque dice, no piense más alto de lo que debe pensar, sino según la medida de fe. Hay distintas medidas de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Lo que Pablo está diciendo es que hay distintos ministerios y cada uno debe ejercer el ministerio que le ha dado conforme a la fe que Dios le ha dado para desear y llevar a cabo el ministerio que Dios le ha dado. ¿Me explico? Hay distintos niveles de distintos ministerios. Y a distintos ministerios, la persona que ha sido llamada para cierto ministerio, Dios le da una fe para ese ministerio. Entonces tenemos que hacer aquello que es de acuerdo a la fe que Dios nos ha dado para el ministerio que nos ha escogido. No quiere decir de que Dios ame a unos más y a otros menos. Yo no creo que si tú tienes un elefante de mascota y un canario de mascota, tienes que alimentar al canario igual que al elefante para que el canario no se sienta despreciado. Lo vas a enterrar, se te muere el canario. Cada uno tiene una distinta necesidad y puedes amar a los dos igual. Yo creo que María Magdalena no fue amada menos por Jesucristo que Pedro, o Pedro menos que María Magdalena. Yo creo que el Señor amaba a María Magdalena, aunque ella no fue llamada a ser un apóstol, pero sabemos la ternura con que Jesús le hablaba a María, y la ternura y el amor que María tenía a Jesús, y cómo se le apareció Jesús a María Magdalena como la primera persona que se le apareció después de resucitar. Entonces, no tiene que ver con el amor que Dios tenga, y esto es bien importante, y creo que por algo el Señor me puso a trabajar en esta área, porque eso nos va a eliminar tensiones en la iglesia. ¿Nos damos cuenta o no? Cuando entendemos que distintos ministerios no tienen que ver con el amor que Dios me tenga, yo ya puedo estar relajado. Bueno, que aquel tenga más responsabilidad y que se mate. Si Dios le dice problema de él. Yo estoy feliz con lo mío, porque si Dios me ama igual, ya estoy feliz. ¿Sí me explico la importancia de entender eso? Porque si no estás compitiendo con los demás porque piensas que es una medida de amor y estás compitiendo, pues tú quieres estar ahí. No. Si yo tengo el amor de Jesús, ya estoy satisfecho. Porque lo que hacemos, lo hacemos motivados por amor. En la parábola de los 2 talentos, de los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Al que le dio 2, él le dio 2 de regreso. El que le dio 5, le dio 5 de regreso. O sea, Dios evaluó a cada uno, el amo, dependiendo de lo que había hecho con lo que le había dado. Punto. No quiere decir que los oficios tienen el mismo grado de responsabilidad. Hay distintos niveles de responsabilidad. No quiere decir una vez más que Dios ame a uno más que a otro. Ahora, entre mayor responsabilidad, mayor es el juicio, y Dios es el que establece a quién le va a dar qué. En el gobierno, un presidente tiene más responsabilidad que un juez, ¿cierto o no? O sea, el presidente Obama tiene mayor responsabilidad que un juez local, y un juez tiene mayor responsabilidad que un administrativo financiero local. En la iglesia hay distintos niveles de responsabilidades, pero todos los siervos somos necesarios. Así como en un gobierno es necesario todos los funcionarios públicos. Imagínate un gobierno sin jueces, o un gobierno sin policías, o sin recogedores de basura.
Desprécialos y espérate 2 semanas a ver qué va a pasar. ¿Me explico? Es decir, necesitamos a todos. Ahora, algunas responsabilidades son fuertes y Dios demanda fuertemente. Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. ¿Quieres un juicio más severo? Hazte maestro. Mejor lo que Dios te dé. Amén. Y si Dios te da el don de maestro, gloria al Señor, úsalo. No puedes dejar de usarlo porque Dios te lo da y es un fuego. Ahora, Dios nos va a evaluar no por el ministerio, porque el ministerio lo da Él. Dios nos va a evaluar por nuestra fidelidad con el ministerio que Dios nos ha dado. ¿Sí me explico? Eso es distinto. Y recordemos, Pablo dice, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no has recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces, todos tenemos dones que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a reconocer que Dios nos ha dado esos dones, ya sea de don de sabiduría, don de enseñanza, don de profecía. No nos podemos jactar como que si son nuestros, tenemos que tener cuidado. Y darle gracias a Dios porque nos lo ha dado. Reconocer que Dios nos los ha dado. Ten cuidado de la falsa humildad y no reconocer los dones que Dios te ha dado, porque entonces no le das la gloria a Él por esos dones. Pero si los tienes, dile gracias a Dios que, aunque yo no lo merezco, Él me dio estos dones, y gloria al Señor. Entonces le das la gloria al Señor. Y estimulas a otros a ser usados por el Señor, porque el Señor quiere usarlos. El Señor quiere glorificarse. Ahora, ¿qué tan alto debemos de pensar de nosotros? Y entendía que realmente lo que el Señor me estaba queriendo decir es que entendamos que cuando está hablando de niveles, de altura, pero no está hablando del amor. Dios nos ama a todos. Y eso es muy importante. Ahora, en cuanto a qué tan alto debemos de pensar de nosotros, bueno, vámonos a Filipenses, solo lo doy como referencia. Pablo dice, nada hagáis por egoísmo, vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cada uno de vosotros, ¿nos incluye a nosotros o no? Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No quiere decir que el otro sea más amado por Dios, pero quiere decir de que nosotros existimos para servir a los demás. Y cuando servimos a los demás es cuando somos más bendecidos. Por eso, y te voy a decir algo, y vas a ser bendecido con persecución, porque no es el camino popular el del servicio. Entonces, además de servir vas a tener persecución y confusión y de todo, pero esa es una lucha. Y recordemos que solo es temporal. El Señor viene pronto y nos va a liberar de toda esa lucha. Pero aunque falte un tiempito, o puede que venga pronto, pero si falta un tiempito, Él nos sostiene. Él nos sostiene. Como dice el versículo que puse en el boletín de hoy. El día que invoqué me respondiste y me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. ¿Quién fue el que escribió eso? David. Este hombre valiente que había atacado, que peleó contra Goliat. Y sin embargo dice, el día que invoqué me respondiste. David tuvo que invocar al Señor para tener fortaleza, para tener valentía. Vemos que esa valentía, esa fortaleza venía del Espíritu Santo. Vamos a considerar a los otros como más importantes que a sí mismo. Ahora, ¿quién reparte los dones espirituales? Es el Espíritu. ¿Quién da los ministerios? La cabeza, Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, tenemos distintos dones, pero todos son espirituales, esos dones son espirituales y los da el Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, o sea, diaconías, trabajos, pero el Señor es el mismo, Él es el que los reparte. Y hay diversidad de operaciones, o sea, el resultado de ese ministerio en operación
produce algún resultado, un fruto, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todas. Ahora luego dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces vemos que existimos, Dios nos da un don para el bien común. Entonces ese don es para otros, para que tú lo apliques para otros. Todas las cosas las hace una y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces, los dones los da el Señor, los ministerios los da el Señor. Lo único que podemos hacer nosotros es ser fieles a lo que Dios nos ha dado. Y es ahí donde vamos a ser medidos. Una vez más, hablando de altura, de cómo nos miramos a nosotros mismos. Bueno, Pablo dice, desead ardientemente dones espirituales, sobre todo que profeticéis. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Piensa en edificar a los demás, más que pensar en qué altura soy, quién soy. No, piensa en servir a los demás. Eso es lo que debes de pensar. Pablo dice, si nos van a considerar, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo, siervo de Cristo. Ejerce tu don, hermano, cumple tu ministerio. Pablo, dando la instrucción a Timoteo, le dice, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. De eso se trata. Ahora, ¿cómo saber cuándo es fe y cuándo es presunción? Porque dice, leamos de nuevo, que nadie piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. O sea, Dios le da a uno fe para este nivel de responsabilidad, a otro le da fe para un nivel de responsabilidad en esta área. ¿Sí me explico? Dios le da distinto. ¿Cuándo tú sabes? Bueno, si tú dices, bueno, Dios me ha dado a mí fe para ser un evangelista, pero nadie recibe al Señor, ni el gato te hace caso, sale corriendo cuando te pones a gritar, entonces es presunción, no es el don de Dios, no estás actuando en fe, estás actuando en presunción. O tal vez tú dices, yo tengo el don de discernimiento. Mira, aquel fulano es un sinvergüenza, yo sé, se le mira. No, pero mira, si no ha hecho nada. No, pero se le mira, yo lo veo. Y pasan 6 meses y el siervo de Dios, no, yo sé que es un sinvergüenza. Y pasan 5 años, 10 años, 15. No es un sinvergüenza. No, te estás equivocando. Yo creo que no tienes el don de discernimiento. O tal vez dices que tienes el don de enseñanza y cuando te pones a enseñar, pues, ¿qué está diciendo? No, pero es que yo soy un maestro muy elevado y por eso tú no sabes, yo soy un buen maestro, por eso tienes que aprender a ser un buen estudiante. No tienes el don de enseñanza. O tal vez crees que tienes el don de dar generosamente y cuando pasan el platillo para algo, ahí pones un penny. O tienes el don de hospitalidad, pero nadie se acerca por tu casa. Entonces ahí es presunción. ¿Ves? Entonces vamos a ver si tienes el don espiritual y si realmente se ve de que tienes ese don. Ahora, Pablo dice en el versículo 4, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. El cuerpo humano tiene muchos miembros, orejas, nariz, manos, pies, ojos, bocas, pelo, bueno, esos no son miembros. Y cada miembro tiene una función específica distinta a la de otros. ¿Cierto? La oreja, los ojos, la nariz, la boca, cada uno es distinto. Imagínate que para chequear que algo está caliente, vas a acercar cuidadosamente los ojos. No, acercas la mano cuidadosamente, los ojos no los acercas. Cuidadosamente acercas la mano y usas los ojos para ver por dónde acercar la mano, para ver si sientes calor por ahí. Ya sientes calor, no, eso está caliente. Usas los ojos para ver por dónde vas a poner la mano y luego usas la mano para percibir la temperatura y trabajas la mano con el ojo en común acuerdo. Pero usas la mano para saber si algo está caliente. Para protegerte de un perro rabioso, usas la mano para tomar un palo o usas los pies para patitas, para que las quiero, pero no usas la nariz.
Si viene un perro rabioso y dice, con la nariz o no, usa la mano o los pies para saber si el pescado está fresco. No te lo pones en la oreja. Yo espero que vamos a ver si está fresco, déjame ponerme en el oído. No, lo hueles un poco, eso apesta. Usa la nariz para ver si está fresco. Para cruzar la calle usa los pies, usa los ojos. Para abastecer el cuerpo de proteínas, carbohidratos, nutrientes, vitaminas, agua, no dice, a ver, échale acá, y ya abre el oído. No, usa la boca. Es absurdo despreciar un miembro porque no tiene la función de otro. Es absurdo despreciar la oreja porque no comes por ahí. Es absurdo despreciar el pie porque no ve. Es absurdo despreciar los ojos porque no caminan. Y es absurdo esperar de un miembro lo que solo otro puede hacer. Jaime aprende. ¿No? Es decir, tenemos que reconocer que no todos tienen los mismos dones. Y tenemos que entender que unos tienen un don, otros tienen otro don, y reconocer esa diversidad y no esperar lo mismo de cada uno. Sí esperar que cada uno use los dones que Dios le ha dado y animarlos a que sean diligentes, pero no puedes esperar de uno que haga lo que no tiene el don para hacerlo. Amén. Entonces Pablo dice, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo. Somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo. Es decir, las piezas de un avión no forman un avión a menos que las pongan en el mismo lugar y las conectes en un lugar, en un cuerpo, y ya formas el avión. Mientras no estén unidos en un cuerpo, no son un avión. Y lo mismo, los miembros no forman el cuerpo de Cristo si no están unidos en un solo lugar. ¿Cuál es ese lugar? Cristo. Literalmente es Cristo. Cristo es el lugar a donde se unen los miembros de Cristo. Entonces, muchas veces ese cuerpo de Cristo, parte está en un edificio. Como ahora, hay parte de ese cuerpo que está acá. Pero nosotros somos el cuerpo no porque estemos en este edificio, sino porque estamos en Cristo. Y los que son miembros del cuerpo no son necesariamente los que estén en este edificio, porque el edificio no es lo que define el cuerpo de Cristo, sino que estemos en Cristo. Amén. Entonces lo que nos une es que estemos en un mismo lugar que es Cristo, y lo que le da la existencia a la iglesia como cuerpo de Cristo es Cristo. Él es el que nos da la identidad. La iglesia viva de Cristo no se define por un edificio, la membresía o una denominación, sino nuestra identificación con Jesucristo. Y donde haya un creyente verdadero, ahí está el cuerpo de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros espirituales, con funciones distintas pero complementarias. Cada miembro tiene un papel, un don, una responsabilidad, un servicio que dar al cuerpo. Y luego dice, e individualmente somos miembros los unos de los otros. O sea, está hablando en forma personal. Cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo. Y cuando usa la palabra individualmente, nos está queriendo resaltar que tú eres un miembro del cuerpo. Y si tú eres un miembro del cuerpo, le hago una pregunta. ¿Para qué sirve el cuerpo? ¿Sirve el cuerpo para servir un miembro o sirven los miembros para servir el cuerpo? Los miembros sirven para servir el cuerpo. Es decir, la mano sirve para servir al cuerpo. Bueno, que hay que agarrar comida y ponerle en la boca. Ahí está la mano, está sirviendo al cuerpo. El ojo está viendo para poder proteger al cuerpo cuando va a cruzar la calle. Los pies están siendo usados para servir al cuerpo, porque quiere llevar al cuerpo de un lado al otro. Entonces los miembros sirven para el cuerpo. Hermanos, a libertad fuiste llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios nos está llamando no a servirnos a nosotros, sino a servir a los demás. ¿Quiere decir que no vas a comer? ¿Quiere decir que no vas a dormir? ¿Cómo no? Necesitas comer. Bueno, nadie dice que tienes que comer tanto, pero necesitas comer. Necesitas
descansar, porque si no, no puedes funcionar. Necesitas alimentarte, necesitas ciertas cosas. Eso no quiere decir que no puedes hacer esas cosas, pero recuerda que sirve para servir a otros. Ahora, en el versículo 6 al 8, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, dice Pablo, usémoslo. Si el de profecía, uses en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Teniendo pues dones que difieren, tenemos dones, y esos dones difieren, no son los mismos dones. Y según la gracia, es por gracia que los tenemos, usémoslo. Si el de profecía, uses en la proporción de la fe. Profecía, la palabra profecía quiere decir declarar el consejo de Dios, la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu para exhortar, edificar o consolar. No necesariamente quiere decir únicamente predecir algo que va a ocurrir, aunque Dios puede dar ese don de profecía, de eventos, que Dios te ilumine de que va a haber un terremoto en tal lugar. Ha ocurrido en el Nuevo Testamento incidentes y Dios lo revela y ya. Pero también se refiere principalmente a declarar la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu, y tiene que estar de acuerdo con el resto de la Escritura, de acuerdo a la unción de fe que has recibido, de acuerdo al don de fe que has recibido para decir lo que vas a decir. Y tienes que usarlo. Si no tienes la fe para decir algo y lo estás diciendo, pues no va a haber autoridad, no va a haber poder, no va a haber bendición. Entonces, si tienes el don de profecía, uses en proporción a la fe. Si el de servicio es servir, diaconía, servicio, ministerio, la palabra también quiere decir servir a la mesa. Si tú estás sirviendo de distintas maneras, ya sea que vienes, ayudas con las sillas, o vienes, ayudas con los boletines, o vienes, ayudas con la transmisión, o en la oficina haciendo esto, o limpiando la oficina, o ayudando en los refrigeradores, o trayendo comida, o visitando en el servicio, pues sirve, es un don, sirve. Y cuando alguien te dice, oye hermano, oye hermana, oye, ¿cómo sirves a la iglesia? Di, gloria a Dios, Dios me ha dado ese don. No digas, no, yo no hago nada. No, di, sí, Dios me ha dado ese don y para su gloria lo voy a usar. ¿Sí me explico? O sea, gloria al Señor, Dios nos da sus dones. Si el que enseña en la enseñanza, la palabra enseñar es impartir instrucción, explicar. El que exhorta en la exhortación, exhortar quiere decir estimular a alguien a hacer lo bueno, animar a alguien, suplicar a alguien que camine por el camino correcto. El que da con liberalidad, la palabra liberalidad ahí quiere decir sencillez de corazón, es decir, cuando des, si tienes el don de dar, o sea, todos hemos sido llamados a dar de lo que Dios nos ha dado, pero hay algunos que Dios nos toca de dar de una manera tan generosa y Dios los bendice en esa área con ese don. Entonces, si das, que sea con una sencillez de corazón, no con calculando las cosas, no buscando la gloria tuya y no así como con tacañería, sino con un corazón abierto. El que dirige con diligencia, es decir, el que dirige, supervisa, gobierna las cosas de la iglesia, que lo haga con diligencia, con cuidado, con esmero, con ánimo. Ya vamos a tratar esto más adelante. Y el que muestra misericordia con alegría. La palabra misericordia usada acá quiere decir, es un verbo, mostrar misericordia, tener compasión, ayudar al afligido, al necesitado, el que trae auxilio, al que está desolado. O sea, ves que hay una necesidad y tú vas y muestras esa compasión, pero dice con alegría, la palabra cheerfulness, o sea, sonriente, con mucho ánimo, radiante, con ánimo festivo. Ves a alguien que está todo golpeado, tú vas con sonrisa, traer vida, ánimo, ¿me explico? Eso es lo que dice. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, nos alimenta, nos enseña, nos instruye.
Y Señor, bueno, no se trata de pensar que somos alguien aparte de Cristo, sino darte gracias porque somos hijos del Dios viviente. Nos has dado salvación, nos has perdonado los pecados y si nos das distintos ministerios, lo importante, Señor, es que tú nos amas y no tratar de hacer el ministerio de otro, tener envidias, competencia, pero llevar a cabo lo que tú nos has dado para llevar a cabo. Y en este momento, a mis hermanos, si tú no sabes cuál don te ha dado Dios, pregúntale. Pídele, Señor, ¿cuáles don me has dado para que te sirva en la iglesia? O tal vez tienes dones y no los estás usando. Hemos leído que los dones son para usar para el servicio de otros, no solo para el servicio de ti, de mi hogar, de mi casa. Y tu casa está en el tope de la montaña y los demás que se ahoguen. No, vivimos para otros, para el pueblo de Dios, para Cristo. Y si tal vez no tienes al Señor, ¿por qué no recibes a Cristo? Puedes recibir don de salvación. Qué bonito. La palabra dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. ¿Quieres tener salvación? La puedes recibir hoy mismo. Es por fe, lo dijimos al principio. Simple y sencillamente, si crees que Jesús murió y resucitó de la muerte, es porque el Espíritu te lo ha hecho ver, que Él ha venido para hacérnoslo ver. Y cuando tú dices, sí lo creo, estás reconociendo lo que el Espíritu te dice. Pero ahora hace falta declarar a Jesús Señor de tu vida. Y ahí donde estás tú puedes declarar a Jesús Señor de tu vida y recibirlo como Señor de tu vida. Y hoy te invito, ya sea que nos acompañas por internet o estás en el salón familiar o en este salón, a que recibas a Jesús como Señor de tu vida. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Le doy mi corazón para que Él entre y habite en mí y dirija mis pasos. Me dé su Santo Espíritu para hacer el bien y rechazar el mal. Y hoy te recibo, Jesús, y recibo vida eterna. En nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Padre, te doy gracias por los que te han recibido, ya sea aquí o por internet. Y Padre, te rogamos también por cada uno de nosotros que podamos servirte con gozo, con alegría, ejercer nuestros ministerios. Y guárdanos, Señor, esta semana en tus manos, guarda nuestras vidas. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Que tu nombre sea glorificado en nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.